Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda charla del Centro de Industria X, un centro de innovación para el desarrollo argentino formado por la Unión Industrial Argentina y Accenture. Hoy la idea es hablar en esta segunda charla de este seminario de las primeras 4 de inteligencia artificial aplicada, derribando mitos. Y derribando mitos porque la inteligencia artificial nos la pasamos escuchando esta palabra aplicada a muchas cosas, cuando en realidad es una gran herramienta para la industria argentina, para saber cómo podemos incrementar productividad, para saber cómo podemos incrementar seguridad en nuestras operaciones, generar mayor compromiso de nuestros empleados, planificar ventas, tener el stock adecuado y tantas otras cosas. La idea hoy es poder compartir esta charla en la primera parte junto a el presidente del INTI, un organismo fundamental para intermediar entre la ciencia y el desarrollo productivo, su director ejecutivo, su gerente de calidad, metrología y ambiente. Luego vamos a tener una parte de una conversación e intentar empezar a derribar esos mitos junto con 2 de las personas que más conocen de lo que es inteligencia artificial que yo conozco, que son Juan Pablo Rodríguez Varela e Inés Nocetti. Y luego una charla muy interesante entre el CEO y fundador de Bolt Motors, Daniel Parodi, junto con Agustín Skolnik, profesorera de UIA Joven. Un comentario, la charla va a ser grabada, por lo cual, para que todos lo sepan, y se va a poder tener en cuenta y poder verla a partir del día de mañana. Para comenzar y para ir directo a los invitados que tenemos hoy, la idea es escuchar a Rubén Geneiro, presidente del INTI, junto con Marcelo Marzocchini y Héctor Lais. Así que, bienvenidos, los escuchamos. Bueno, muchas gracias, Diego, por la posibilidad, por la invitación. Realmente para nosotros es un gran gusto dar la posibilidad de aportar un poco la visión y las acciones que desde el INTI estamos pensando globalmente con el desafío y el paradigma de la industria 4.0 y la temática particular que nos toca, que bueno, con eso conjuntamente, a partir de mi apertura, con una especificidad, Héctor Lais, como nuestro gerente de calidad, puede aportar específicamente. En estos minutos, las cuestiones que querría abordar muy genéricamente, y vos lo manifestabas bien, en este desafío de ser un intermediador entre nuestro entramado productivo y el sistema científico-tecnológico, creo que hay 2 cuestiones centrales. ¿Cómo enfrentamos estos desafíos que nos impone el paradigma de la industria 4.0 y qué rol debe cumplir el INTI? Ahí me parece que hay algunos aspectos que queremos siempre resaltar cuando mencionamos nuestra visión de inicio, de gestión, que es, en un primer lugar, que siempre hemos considerado clave al desarrollo tecnológico nacional. Nos parece que, además, en este marco de pandemia, esto se ha aún más consolidado como una estrategia sustancial. En eso también el rol clave que tiene muchas veces el Estado para potenciar desarrollos e innovación tecnológica, aprovechar todo nuestro rico entramado productivo con el que cuenta el país. Argentina tiene esa multiplicidad y heterogeneidad de sectores e industrias que realmente la hacen muy atractiva para ese desarrollo, y en ese camino creo que es clave la complementación de capacidades existentes, tanto a nivel público como a nivel privado. En esa lógica, de alguna manera, creo que lo que hemos logrado en estos meses de gestión, y vos me los mencionabas antes de entrar al vivo, eran los desafíos, pero creo que el primer desafío fue cambiar la agenda estratégica o retomar la agenda estratégica que el INTI debe tener en esta dinámica. Lo hemos podido demostrar con gran orgullo en esta etapa de pandemia, haciendo un montón de acciones hacia el sector privado, con organismos públicos, proyectando junto a 5 Argentinas el desarrollo de un vendedor de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que en esa migración tenemos un actor clave hoy, que es el Ministerio de Desarrollo Productivo. Como INTI somos parte de eso, y el Ministerio en su conjunto lo ha tomado como un objetivo clave para la industria y para el país. Así que en eso me parece que tenemos lo que vos comentabas en un momento, que cumplir un rol desde el INTI de articulación,
que tenemos que ver la estrategia y las acciones para ver cómo sumamos a esos actores del entramado productivo y del sistema científico-tecnológico. Hace unos años atrás, en una de los estudios que hizo la Fundación Observatorio PYME, que ustedes conocen obviamente muy bien, decía que en ese esquema de vinculación entre los organismos de ciencia y tecnología y la industria, el INTI, que era el mejor posicionado, tenía un 29% de vinculación con pymes, con las pymes más productivas del país, y solo un 11% con las pymes menos productivas, y que planteaba que el desafío para el INTI, que era el que estaba mejor posicionado, era cuanto menos para llegar a valores de países desarrollados, duplicar la vinculación con las más productivas y triplicar la vinculación con las menos productivas. Pequeño desafío, ¿no?, que nos encontramos para tomar, y me parece que en esto es que hay que ser muy estratégicos en ver siempre en etapas lamentablemente de recursos escasos cómo retomamos y cómo potenciamos esas actividades. Así que lo que nosotros estamos haciendo, y para ser muy concreto, en esta etapa es sumar y establecer ese nexo de capacidades. Para hacer solo ejemplos de esta semana. Hoy con ustedes, la Unión Industrial Argentina, el lunes tenemos una nueva reunión con el Departamento de Ciencia y Tecnología, mañana hacemos un convenio estratégico y específico con ADIMRA, lo hicimos con el INTA, ayer hablamos con el Consejo Federal de de Decanos de Ingeniería, el viernes vamos a estar haciendo un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, con el Consejo Interuniversitario. Me parece que el rol clave de nuestra parte es lograr hacer que esas capacidades efectivamente puedan confluir y tener sobre todo en esta etapa, creo, 2 o 3 cuestiones. Una, un mapa claro de esas capacidades vinculado a Industria 4.0 o inteligencia artificial específicamente. ¿Dónde estamos plantados? Y sobre todo con una mirada muy federal. Me parece que hay un desafío si queremos articular. Por otro lado, obviamente, tenemos un claro desafío en el corto plazo y en este momento de divulgación y concientización de la importancia de estas herramientas que nos van a llevar a Industria 4.0. El INTI tiene un desarrollo y una experiencia en tecnologías de gestión muy importante que hoy lo estamos poniendo al servicio, sobre todo de las pymes, trabajar sobre transformación digital e Industria 4.0 en general. Ustedes también conocen, porque son parte de eso, hubo hace un año aproximadamente un informe del BID y la Unión Industrial que nos hablaba de un esquema de estructura piramidal en Argentina frente a la Industria 4.0, que nos hablaba de cóndores, nos hablaba de alpinistas y nos hablaba de excursionistas como una pirámide en la cual estaba conformada la industria argentina de un pequeño núcleo muy cercano a la cima de apenas 5 o 6%, un 45% que veía al tema 4.0 en un proceso incipiente o por lo menos en observación, y un 50% que estaba muy alejado. Me parece que en esa lógica es donde nosotros hoy tenemos que ver que hay una necesidad de políticas diferenciadas, porque hay mucha heterogeneidad y muchas realidades, y en esas políticas diferenciadas me parece que es donde nos complementamos con el resto de los actores del Ministerio de la Producción y con el resto de los actores públicos y privados. Para ser muy concreto en esta introducción, hoy nuestro desafío es pensar en un trabajo de colaboración y de articulación público-privada, y en esa lógica nuestra obligación como Instituto Nacional de Tecnología Industrial es ponernos a la altura de los desafíos, y sobre todo hoy lo que nosotros nos estamos planteando es tener un INTI 4.0. Si nosotros queremos transformar y llevar a las industrias una posibilidad de abordar la temática de la industria 4.0, tenemos que tener un INTI 4.0. Y en ese desafío estamos trabajando muy arduamente en la lógica del Ministerio, y creo que va a ser posible si lo logramos como venimos haciendo en estos meses de pandemia. Con un accionar abierto, hablábamos realmente de trabajar en forma articulada, en colaboración con todos los actores del entramado productivo y del sistema científico-tecnológico. Y en esta lógica de aprovechar que hay 237 o 38 participantes en este momento, es convocarlos a esa dinámica y esperemos que nos acompañen realmente en ese camino. Y en esta lógica de mostrar también lo que el INTI específicamente hace, nos queríamos complementar con Héctor Lais, un hombre de mucha trayectoria en el INTI, que para nosotros es todo un referente, que como gerente de metrología y calidad también pueda contar algunas cuestiones específicas que son del día de hoy y que ya estamos en la agenda
avanzar rápidamente. Así que bueno, gracias por la oportunidad y le dejo la posibilidad a Héctor para ampliarlo. Bueno, muchas gracias, Rubén. Nosotros desde la metrología, que muchos de ustedes conocerán que el INTI tiene un rol muy particular en lo que es la infraestructura de la calidad en la Argentina, que es el de ser el Instituto Nacional de Metrología, responsable de los patrones nacionales de medida y su diseminación a la industria en particular. Dentro de esta área tenemos un plan de trabajo que tiene que ver con metrología para la industria 4.0 y metrología para la transformación digital, que pasa por la digitalización de los servicios, por ejemplo, de verificación de instrumentos reglamentados a partir de la operación de todo el sistema de metrología legal en la nube. Esto ya está en un desarrollo bastante avanzado, de un programa de desarrollo en la metrología para la manufactura aditiva, ¿no? Para asegurar la calidad de los procesos de manufactura aditiva, que es una de las tecnologías básicas de la industria 4.0, también de un proceso de desarrollo de herramientas de aseguramiento de calidad en algoritmos de aprendizaje autónomo, inteligencia artificial, en el desarrollo de gemelos digitales para instrumentos de medición, pero en particular yo me quería referir, en el tiempo que disponemos, a algo que estamos trabajando en el contexto internacional, que tiene que ver con la digitalización del sistema internacional de unidades. Ustedes recordarán que hace un año y medio, se reformuló el sistema internacional de unidades, que dejó de estar basado en artefactos, como era el viejo kilogramo o el viejo metro, y pasó a estar definido en función de constantes fundamentales de la naturaleza, como son la constante de Planck o la velocidad de la luz. Eso se hizo en la anterior Conferencia General de Pesas y Medidas del año 2018, y para la siguiente, que es del año 2022, se prevé la aprobación del sistema de unidades, el formato digital para el sistema de unidades. ¿Esto con qué se relaciona? Hoy en día, cuando se emite un certificado de calibración de un instrumento y después se quiere utilizar ese certificado en un proceso industrial, en general un técnico tiene que informarle al instrumento de medición o a la máquina herramienta o al dispositivo que sea cuáles son las correcciones que este instrumento de medición a partir de ese certificado de calibración. En el futuro eso no va a ser de esa manera. Las máquinas van a identificar al patrón de medición y van a acceder a los certificados que van a estar digitales en la nube y van a autocargar las correcciones. O en un proceso productivo 4.0, un instrumento toma una medición y le informa a través de un sistema IoT a la máquina cuáles son las dimensiones, por ejemplo, de instrumentos de medición entre sí y puedan cargar digitalmente los certificados. La forma en que se expresan, el lenguaje en que se expresan los resultados de medición de acuerdo al sistema internacional de unidades tiene que estar en un lenguaje acordado. Eso se acuerda en esta conferencia general, que es una conferencia internacional, diplomática, en la cual el INTI representa a la Argentina, y bueno, en este año y el año que viene tenemos que trabajar desde el INTI fuertemente para representar al país y contribuir en el desarrollo de este sistema digital de unidades y en su aprobación internacional. Así que bueno, ese es uno de los temas que más nos ocupa en estos momentos, pero también tenemos las otras líneas de trabajo que yo les comenté al principio, en la cual estamos poniendo mucho foco en estos momentos. Creo que más o menos no me extendí. No, está perfecto. Y es un tema de la metrología y cómo... 12 minutos y ocupamos 12 minutos. Y creo que la metrología, y como decía Rubén, ¿no? Todo lo que hace el INTI en este momento es fundamental, que acompañen las nuevas tecnologías en la industria, cómo avanzan, y que sea un partner más, un socio más en el crecimiento de las empresas grandes, como así también de las empresas chicas, entendiendo el rol federal que tiene el INTI. Así que muchísimas gracias, y tanto Rubén como Héctor como Marcelo Marzocchini van a seguir en la charla. Y ahí abajo, le digo a los participantes, hay una
hay una sección que la letra Q y la letra A de Question and Answer, de preguntas y respuestas, por lo cual dejamos abierto a que vayan haciendo todas las consultas que quieran y a lo largo de la conversación durante el día de hoy vamos levantando las conversaciones y habilitando a las respuestas. Vamos a la segunda parte de esta charla, si les parece. Vamos a la parte que, antes de que lleguen Daniel Parodi, CEO de Bolt Motors, con Agustina, vamos a pasar por una parte con Juan Pablo Rodríguez Varela e Inés Nocetti, ambos líderes de lo que es inteligencia aplicada en Accenture, que nos van a presentar lo siguiente. Juan Pablo, Inés. Bueno, muchas gracias Diego, muy interesante Rubén, Héctor, y muchas gracias por el espacio. Estamos acá con Inés Nocetti, como bien nos presentó Diego, para hablar acerca de inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que está sonando por todas las redes, por todos los espacios, del cual no se sabe mucho. Bueno, como tenemos nada más que 6 horas y media para hablar de esto, vamos a tener que achicar un poco el contenido, así que claramente no vamos a poder pasar por todos los ítems, pero vamos a tratar de hacer esas 6 horas y media lo más amenas posible. En pos de eso, acá en la pantalla, no sé si están viendo y también lo tienen en el chat, pueden entrar y durante la presentación esta vamos a ir haciendo algunas preguntas que van a ir respondiendo en este sitio que se llama menti.com, que no es de mentir. No hace falta que mientan. Esperamos que no mientan. Esperamos que no mientan. Lo pueden usar desde el celular. Capaz va a ser más fácil si están desde la compu. Así no van de un lado al otro. Y con eso marchamos. Todavía creo que hay una sola pregunta. No hay ninguna pregunta. Ya van a venir a medida que vayamos avanzando con la presentación. Bueno, vamos avanzando. Un poco acerca de Inés y de mi persona también. Ambos somos ingenieros industriales y sin tratar de ofender a nadie, porque estamos ahí, podemos hacerlo, no sabemos nada de muchos temas, pero fuimos corrompidos de alguna manera por la matemática y la programación, y estamos fanatizados y nerditizados por este tema de la ciencia de datos. Desde ahí que venimos trabajando desde una universidad en Argentina como un centro de investigación apalancando técnicas analíticas, y de ahí que nace una empresa en Argentina que se llamó Continente 7, donde trabajamos desarrollando este tipo de soluciones basadas en datos, ¿sí? Y en el 2019 entramos y formamos parte y ahora estamos liderando el equipo de inteligencia aplicada en la región para lo que es Accenture. Volviendo a este punto, lo que es interesante del 2008 es que en esa época nosotros cada vez que decíamos algoritmos, teníamos que explicarle a la gente que no, son algoritmos, no son logaritmos, ¿sí? Uno le decía algoritmos y volvía a la palabra logaritmos. Lo bueno es que hoy eso cambió bastante y ya algoritmo es algo que suena en casi todas partes. Tanto así que estoy seguro que alguno de estos términos, 4 términos que están acá arriba, inteligencia artificial, machine learning o aprendizaje de máquinas, redes neuronales o aprendizaje profundo, deep learning, espero que 1, 2, 3 o ojalá los 4 los hayan escuchado, ¿sí? Y si no son ustedes, en general, esto, Google por lo menos nos indica que en los últimos 12 años se han octuplicado por lo menos el interés en estos términos, con lo cual hay una tendencia, no es solamente acá, es a nivel global, que estos temas se pusieron hot de alguna manera, ¿no? Pero como todo tema hot, que tuvo rápido crecimiento, también hay un gran grado de confusión acerca de qué son estos conceptos, ¿sí? Hay una curva que se... Por favor, Inés. No, es que de hecho, Bari, lo que nos pasa mucho es que se quiere hacer por hacer, porque dicen, bueno, hagamos machine learning, hagamos inteligencia artificial, quiero todo, que puedo comprar con esto de machine learning, y después lo que pasa es, esta curva que estás mostrando, es que también se hacen un montón de desarrollos, porque sí, cuando en realidad el objetivo final debería ser la aplicación, ¿no? No es analytics por analytics, sino primero entender cuál es el problema, y puede ser que analytics sea un medio, puede ser que inteligencia artificial sea un medio, pero no es la respuesta a todos, seguramente. Total. Para explicar un poco, hay una teoría que dice que todas las tecnologías emergentes pasan por esta curva que se llama la curva de hype, del hiperentusiasmo, por así decirlo. Y si se fijan ahí arriba, aparecen temas, y recién escuchamos temas de Digital Twin, por ejemplo, Deep Neural Nets, o sea, redes neuronales, etc. Que en general lo que pasa cuando emerge una tecnología, se habla muchísimo de esa tecnología, aparece en todos lados, después baja un poco la espuma y después empieza a crecer. Pero bueno, a raíz de eso, y nosotros que estamos en la industria, en el negocio de tratar de comercializar esto de alguna manera, comercializar los datos y monetizarlos, escuchamos todo tipo de cuestión. Por ejemplo, analítica es igual a hacer
dashboards, ¿sí? Reportes. Aclaro, y un poco de esto se trata la conversación, no es solamente eso, ¿no? No es solamente poner gráficos y generar visibilidad de datos, que es algo muy interesante, es algo muy útil, pero no se trata solamente de llevar ese punto. Claro, y ahí te dicen, pero ojo que mis datos están en tiempo real. Bueno, tampoco es todo eso. Por más que estén Claro. en tiempo real, tampoco es 100% eso. Claro. Una pregunta que nos encanta es, cada vez que explicamos la solución a una problemática, nos preguntan, ¿pero tu solución tiene Machine Learning? No importa. Y a tal punto que he escuchado otras personas también de la industria diciendo, sí, tiene Machine Learning, porque ahora es como que es un must tener Machine Learning, ¿sí? Y mi favorita es nuestro CEO volvió de Silicon Valley y le hicieron un showroom y firewall y fuegos artificiales de inteligencia artificial, volvió la empresa y dice, ahora hay que aplicar la inteligencia artificial. ¿Sí? Vamos a ver un poco de qué se trata esto, ¿no? Porque lo que pasa con estas cuestiones es que sale todo el mundo a buscar este tipo de soluciones y se topa con algunos obstáculos, empezando por el entendimiento de qué son. Y de eso se trata esta charla. Esta charla se trata de derribar algunos mitos que se van generando acerca de este desconocimiento general de qué se trata la inteligencia artificial y estos términos de los cuales estamos hablando. Inés cada tanto van a ver que me dice Bari es mi nombre artístico de tercer grado de la primaria, yo ya casi no respondo a Juan Pablo Rodríguez Varela, que es un nombre bastante extenso. ¿Sí? Perfecto, gracias, Bari. Y un poco para entender qué es cada uno de estos términos, que si vemos que cada vez se buscan más, cada vez se entiende más, de golpe alguien te dice, bueno, y tu solución tiene estos 4 términos, y yo, wow, paremos. Así que la idea un poco es contarle por qué estas mamushkas, que más que mamushkas creo que le podemos decir nerdushkas, básicamente, donde, ¿qué es la inteligencia artificial? Como un concepto muy simple, es básicamente que la máquina, por medio de algoritmos, intente imitar las funciones cognitivas que al menos relacionamos con los seres humanos, ¿sí? Es un concepto que puede ser tan simple como, bueno, ¿cuál es el recorrido que hace una persona para llegar a su trabajo de manera más rápida? Hasta identificar que cuando ve una foto diga, bueno, acá hay un auto, cuando efectivamente hay un auto. Después está Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? Es una rama dentro de inteligencia artificial, por eso está esta mamushka está contenido, no es que es una cosa o la otra, sino que es una rama particular donde, además, estas funciones que tratan de parecerse a los humanos, siguen aprendiendo, ¿sí? Cada vez reciben nueva información, aprenden de esa información y los resultados y vuelven a seguir mejorando y se van calibrando, básicamente. Y dentro de esta rama de Machine Learning está lo que son las redes neuronales, que también las deben haber escuchado porque son muy conocidas. Dentro de estas redes neuronales es como todavía más imitar el comportamiento humano, pero ya refiriéndonos a lo que son las neuronas, donde en lugar de estar, que en el cerebro podemos tener todas las neuronas conectadas, siempre que haya una distancia física prudente, acá están conectadas de manera discreta por diferentes capas. Y cuando hay muchas capas y una cantidad enorme de datos, es donde llegamos a Deep Learning o aprendizaje profundo, que es como otra capa, otra rama, digamos, dentro de las redes neuronales. Por eso, como es una especie de mamushka, donde uno está dentro del otro, pero no es que, ¿viste? A veces nos preguntan, bueno, ¿y tiene Deep Learning y tiene inteligencia artificial y también hago Machine Learning? Bueno, sí, con decir que haces inteligencia artificial es suficiente porque son diferentes mundos que están ahí adentro. Y para que quede un poco más claro, la idea es contarles algunos ejemplos particulares de cada una de estas patas, así podemos bajarlo un poco más a tierra porque puede sonar a la NASA, pero sin embargo hay cosas del día a día que ya están aplicando inteligencia artificial. Excelente. Y bueno, empezamos por el principio, y dicho sea de paso, somos fanáticos de las películas, con lo cual bastante de lo que vamos a ver acá está asociado con películas. Si no terminan sabiendo qué es inteligencia artificial, por lo menos se llevan una buena lista de películas para ver. Y empezamos con la primera votación, ¿sí? De vuelta, si van al código, en el chat también lo tienen, van a menti.com, ponen este código, van a poder entrar al desafío, al último desafío, ¿sí? Yo le voy a dar por adelante, y ahora vamos a ir... Se van sumando, excelente. Esperamos unos segundos más, ahí vamos. Además es una competencia esto, después tenemos el ganador, todo, así que
a sumarse. Excelente. Y la pregunta es, ¿cómo se llama este personaje de una película conocida? Bueno, excelente, bastantes vieron la película aparentemente, o saben de qué se trata. La película se llama Código Enigma, véanla si no la vieron, es una película muy interesante, no trata tanto de la vida de él, sino a unos acontecimientos que tuvo en su vida, pero hay una parte en la película que dice algo, y no le da mucha importancia a la película, pero sí es importante para esta temática, y dice, yo imagino un mundo en el cual los problemas complejos sean resueltos por las máquinas. Y esa es una de las directivas que comentó Inés, de la cual se trata la inteligencia artificial. Poder desarrollar máquinas, algoritmos, computadoras que puedan resolver problemas complejos. La segunda tiene que ver con asimilarse al comportamiento o parecerse humanos, que es lo que más tomó la rama de la ciencia ficción. Bueno, este no es Alan Turing, este se llama Benedict Cumberbatch, este es el verdadero Alan Turing, y para darle ejemplos de temas que la inteligencia artificial viene trabajando desde en este caso voy a empezar por los 60, y que todavía hoy son vigentes y que no son machine learning. Por ejemplo, tenemos el caso de Eliza. Eliza es como si te dijera la primera Siri, la primera Alexa. Básicamente es un asistente en el cual le hacías preguntas y te daba respuestas. Ahora, la forma en la que funcionaba es como preguntas frecuentes de un sitio web. Vos le hacías la pregunta, buscabas si esa pregunta existía, dependiendo de qué habías dicho antes, también lo buscaba y te decía cuál es la respuesta, de acuerdo a tu secuencia de preguntas. ¿Sí? No aprendía. ¿Sí? Esa es toda la lógica que tenía. O algo que hoy, al día de hoy, se sigue utilizando, algunos lo llaman mantenimiento predictivo, no es tan predictivo, pero sí es un mantenimiento por condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, como nosotros tratamos a nuestros autos. Tenemos el manual nos dice que a los 90.000 kilómetros hay que cambiar algo, entonces vamos y lo cambiamos. Básicamente es una regla, estamos siguiendo reglas en una especie de árbol de decisión y actuando en función a eso. El tratamiento de máquinas y el mantenimiento en muchos casos funciona a través de estas reglas. Si la temperatura sube y la presión baja y pasa a X, Y y Z, entonces tomo una acción. ¿Sí? Y eso es lo que se llama un sistema experto, sin aprendizaje con el tiempo. Perfecto, Ari. Ahí algo que mencionaste es la fecha 1950, 1960, que de golpe, ¿por qué está de moda ahora, no? Tantos años después, y esto empezó hace mucho tiempo, y creo que está muy relacionado que el boom se haya dado post-2000 con la capacidad de procesamiento que tienen hoy en día las máquinas y también por la cantidad de datos que están hoy en día. Este tipo de algoritmos, sobre todo ya cuando nos metemos en Machine Learning, necesitan mucha información porque necesitan entrenarse. Entonces creo que recién ahora es que se está empezando a notar más cuál es la utilidad que tienen. Este es un caso concretamente de Machine Learning, enfocado 100% en el precio, en un analytics aplicado al precio de partes, justo esto fue de partes de autos. Entonces, básicamente lo que se hace es entender mediante regresiones causales múltiples, no sé si a alguien le trae un recuerdo del colegio, de la facultad, cuál es la elasticidad o cuál es el impacto que tiene el precio en la demanda. Y además, una vez que se conoce eso, se hace una optimización de cómo ir modificando ese precio, sabiendo el impacto que tiene en la demanda, para llegar a un óptimo en cuanto a los ingresos que se van a recibir. Perfecto, y acá un mito número 1 o número 357. Que sea machine learning o aprendizaje de máquinas, uno dice aprende, pero no aprende de todo tipo de cosas. El aprendizaje quiere decir que con los datos que va absorbiendo la siguiente vez que se corre, que tiene más datos, hace una calibración, un mejor tuneo de las elasticidades que va encontrando. Pero no quiere decir que si le tires una variable nueva la va a tomar, o si cambia el contexto completamente lo va a entender. ¿Sí? El aprendizaje es muy limitado. De hecho, en contexto COVID, este tipo de modelos, por ejemplo, seguramente se rompa porque no tienen ninguna variable o algo que les haga aprender de este contexto o esta situación actual. Nos vamos ahora dentro del machine learning, el aprendizaje de máquinas, una técnica específica que se llama redes neuronales. ¿Sí? Redes neuronales lo que permite es una caja negra, es una caja un poco más negra que las otras, con lo cual tiene esa desventaja, pero lo que permite a través de un análisis matemático más profundo y relaciones entre variables,
permite encontrar patrones que tal vez de otra manera, con otras técnicas más simples, no encontrarías. Pero el objetivo es el mismo. Tenés unas variables que entran, lo que llama el input, y tenés una salida, que en este caso, el cual estamos hablando de ahora, tiene que ver con estimaciones de demanda. Con lo cual la salida es un tema de la predicción de demanda futuro. Y la entrada son variables como temas de clima, ¿sí? Temas de precio, temas de competencia, temas macroeconómicos, temas propios de la compañía, y esto se utilizó en un contexto en el cual el objetivo era poder planificar mejor la demanda en pos de poder planificar mejor los inventarios. ¿Sí? Si yo conozco mi demanda, puedo planificar mejor mi producción, por lo tanto los inventarios, y también las compras. Y eso trajo, a través de estas nuevas técnicas, un incremento de la precisión de un 18%, a lo cual se tradujo después en una mejora, una reducción del inventario de 12%, sin sacrificar el nivel de servicio. Eso quiere decir que antes tenía más inventario, donde no lo tenía que tener y me sobraba, y al mismo tiempo me estaba faltando inventario. Entonces con esto se puede balancear de mejor manera. Genial. Y si las redes neuronales son una caja negra, la parte de Deep Learning sería como un poco más negra todavía, porque se empiezan a ver múltiples capas. Un ejemplo donde aplicamos esto es para la parte de mantenimiento predictivo, ¿sí? no preventivo, y básicamente se basaba en leer diferentes señales, ya sea señales de temperatura, señales de presión, señales de movimientos y frecuencias, por ejemplo. Y para esto lo que hicimos fue entrenar una red de autoencoder, se llama, donde básicamente todas estas dimensiones primero se reducen y después lo que hace esta red es las vuelve a abrir de una manera para que tengan y ver si tiene valores similares al inicial. Y cuando hay situaciones que son anómalas, o sea que hay algo que está pasando que es raro, da resultados muy diferentes. Entonces aprovechamos esta funcionalidad que nos avisaba que había algo raro, de manera de hacer el mantenimiento predictivo, ¿no? Decir, bueno, de golpe hay algo que está empezando a andar muy diferente, que a veces que leyendo de a uno los sensores, no, era imposible identificarlo. Sí, esto volviendo a la analogía del auto es, no todos tenemos que cambiar los mismos componentes la misma cantidad de kilómetros. Depende mucho del uso que le demos. Y eso es lo que aprovecha este tipo de técnicas. Depende de cómo vos manejes, por ejemplo, y cómo vas desgastando el auto de maneras diferentes, depende el nivel de tratamiento que le tenés que hacer. Y cómo se empiezan a relacionar esas variables, ¿no? Porque a veces puede ser que un sensor se desvíe un poquito y no sea un problema, pero si ese sensor se desvía con otro más, puede ser que algo grave esté pasando. Y bueno, y un poco seguimos hablando de inteligencia artificial, que a veces lo vemos como muy lejano, pero estoy seguro que todos tienen inteligencia artificial o en su mesa o en su bolsillo, según donde estén, que está muy asociado con los asistentes virtuales que tenemos en el teléfono, ¿no? Yo me acuerdo que ni bien tuve mi primer asistente virtual, me dedicaba a pedirle que me cuente chistes o que me cuente cosas. Bueno, es una forma de imitar básicamente al humano en el tema de la comunicación, ¿no? Y cómo es que funcionan este tipo de asistentes virtuales, básicamente es que se hace primero un entendimiento de donde se pasa de lo que es voz a texto, después se analiza la pregunta. Acá, perfecto, Ari. Lo de la izquierda es, se pasa de voz a texto, también entendiendo el contexto donde está, porque la misma palabra, lo mismo que se dice, según de la manera que se diga, por ejemplo, puede significar cosas diferentes. Después, esa pregunta se analiza y pasa por una capa de redes neuronales, donde se obtiene la respuesta y luego, de vuelta, se vuelve a pasar a voz. ¿Por qué se pasa a voz? Bueno, por un tema más de funcionalidad, porque la realidad es que con el texto podría llegar a estar y ser suficiente, ¿no? Ahora les voy a pedir nuevamente que vayan a Menti en el teléfono, en el sitio donde lo tenían, y ver si podemos responder esta pregunta. Los agarré de forma inesperada, ¿no? Excelente, acá no es tan claro como estaba en el anterior. Exacto. Sí, de vuelta, porque uno está dentro del otro. En este caso son Deep Learning porque tiene más de una capa de procesamiento y es un poco más complejo, pero bueno, así es como funciona. Y en este
en esta necesidad o en este deseo de que cada vez se parezcan más a las personas, también lo que se empieza a hacer es incorporar algunos modismos que podemos llegar a tener, ¿no? Lo mismo la voz de los asistentes virtuales o las asistentes virtuales, tienen voz de humano, cuando podría no tenerlo. Y de hecho, si querés, Bari, poner el video, que es esto que hizo de Google Duplex, donde además le incorpora los modismos. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bueno, así que ese fue un ejemplo de hacia dónde está yendo. Yo creo que el objetivo principal es solucionarnos un poco la vida o hacer que sea un poco más fácil, pero esto ya de los chatbots viene de larga data. Cleverbot nació antes del 2011, que en ese momento fue un boom porque todavía no existía. Bueno, ahora ya tenemos hasta cuando queremos consultar en el banco o algún local, a veces ya tienen preguntas o respuestas prearmadas, pero este fue el primer chat donde vos podías chatear y te respondía, y podías tener una conversación con una máquina, donde no tenía mucha inteligencia en cuanto a redes, ni nada de esto, sino básicamente lo que era muy bueno era identificando qué es lo que uno preguntaba, tenía una base de datos gigante, y era muy rápido buscando esa respuesta. Y como cada vez más gente chateaba con Cleverbot, cada vez tenía más preguntas y respuestas vinculadas, así que al final la verdad es que mucha gente que se metía acá decía que hablar con Cleverbot era como hablar con una comunidad colectiva, básicamente. Y eso es una excelente diferencia entre lo que vimos antes de Google, ¿sí? O también Alexa, Siri, todos esos, y esto. Los que vimos antes no tienen un aprendizaje suelto, no están aprendiendo constantemente de lo que uno dice para utilizar eso para otras respuestas. El aprendizaje es 100% controlado, y hay una razón para eso. Cleverbot, en cambio, aprende constantemente lo que le van diciendo, con lo cual puede tener temas creativos, como acá le están preguntando a Cleverbot, ¿qué estás haciendo? Y Cleverbot le responde, estoy hablando con vos, que es de alguna manera un chiste, ¿no? Puede ser bueno o malo, pero es un chiste. Y tiene ese tipo de conversaciones erráticas. Los chistes que te tira Siri son programados. Y ahí vamos de vuelta a Menti. Vamos a hacer uno más. Y la pregunta es, ¿cómo se llama la película? Así que acá, si no se van con conocimiento de inteligencia artificial, se van con una lista de películas para ver, por lo menos. Bueno, excelente. Veo que hay gente que estuvo viendo las películas. Perfecto. Muy bien. Perdón, me fui. Esta es una película, pero ya la puedo quemar porque pasó bastante, pero básicamente la gracia es que este personaje se enamora de su sistema operativo, ¿sí? Que eso es lo que están buscando todos estos asistentes virtuales. El de Amazon Alexa, por ejemplo, probablemente está buscando que te enamores de Alexa para que compres todos los productos de Amazon. Pero bueno, yo no dije eso. Está grabado, Ari. Y justo hablábamos de este aprendizaje suelto, ¿no? Este fue un desarrollo que hizo Microsoft hace unos años, donde quería hacer un bot en Twitter, donde básicamente imite a un adolescente de 19 años más o menos, que le gustaban las mascotas y que era muy dulce, y la manera que tenía de hacer sus respuestas era también basándose en la interacción con las personas que tenía. Este sí tenía un aprendizaje libre de los seguidores y las cuentas que empezaba a seguir. ¿Qué pasó? Que la cuenta duró 16 horas y la tuvieron que dar de baja. ¿Por qué? Porque la gente que empezó a interactuar y que todo el mundo sabía que esto era un bot, empezó a compartir y responderle mensajes
xenófobos, mensajes con alto contenido de agresividad, y Twitter básicamente lo que hizo fue aprender de eso y empezar a responder de la misma manera. Por eso fue que lo tuvieron que bajar. En cuanto a fines de ciencia de datos, podría decir que el resultado fue muy bueno, porque aprendió muy bien, pero es cuando viene un poco el resultado del negocio que también tiene que estar un poco cuidado y equilibrado, donde obviamente el objetivo no era que la persona, que Twitter esté respondiendo o dando ese tipo de respuestas. Excelente. Esto Y bueno, acá básicamente fue uno de los ejemplos que... vamos a acelerar un poco. Ahora nos vamos a meter en un mundo en el cual Daniel después nos va a contar con muchísima mayor profundidad, ¿sí? Que tiene que ver con los autos autónomos, ¿no? Entonces, lo único que vamos a comentar acá, porque le vamos a dejar el resto a Daniel, sin presión Daniel, es que una de las cosas que tienen que hacer estos autos autónomos es detectar, todo empieza por detectar qué hay a su alrededor, qué hay en el entorno. Si yo no sé qué es lo que hay en el entorno, no puedo tomar las decisiones importantes, que las decisiones importantes tienen que ver con dirección, aceleración, señalización, ese tipo de cuestiones. Y para entender qué hay alrededor, hay diferentes tecnologías, pero dentro de esas tecnologías hay una parte analítica de Deep Learning, justamente. Este es el slide más ñoño y nerd que vamos a tener en la presentación, donde básicamente tenemos una secuencia de neuronas, cada una de estas pelotitas es una neurona, y en este caso está hecho para la detección de caras, como por ejemplo cómo funciona Facebook. Y lo interesante del Deep Learning es que al final de cada una de estas secciones, que parecen secciones, nadie buscó que en la segunda sección busque componentes de las caras, como ojos, y estoy señalando acá con el mouse, sino que eso lo armó por sí solo porque entendió que al hacer eso conseguía mejores resultados de entender y poder predecir cuando le pones una foto que uno, es una persona, y dos, no sé si se acuerdan de Facebook, que te decía quién es esa persona, ¿no? Si tenía una alta probabilidad. Bueno, el mismo concepto, similar, se está utilizando para los autos autónomos para poder entender qué hay alrededor, ya sean temas de autos, bicicletas, que es el gran problema, personas, señalización de las calles. Hay ahora un concepto que se llama hacking adversarial, donde básicamente podés trabajar sobre el mundo físico, y lo que hicieron con un ejemplo es pintaron una senda amarilla en algunos lugares específicos e hicieron que un auto autónomo fuera contramano por una autopista porque pensó que tenía que ir por ahí. Con lo cual, desde ese lado también se vuelve muy interesante la parte de ataques, ¿no? y ciberseguridad. Pero en fin, usa este tipo de técnicas para poder entender qué hay alrededor. Y después hace otras cuestiones adicionales, que ahí nos puede contar un poco más, para llegar a la última decisión, ¿no? Un planteo interesante que se está generando a través de esto es la moral, ¿no? Y el famoso problema del tranvía. Yo les voy a pedir que anótense esta dirección, no lo vamos a ver ahora, pero es interesante, es un experimento social del MIT que está haciendo acerca de, al final de todo, qué puntajes le vamos a dar al auto por tomar una decisión. En algún momento, algún auto se va a ver una decisión en la cual encuentra que no hay salida positiva. Sí o sí tiene que hacer algún daño. Y de alguna manera tiene que estar parametrizado. Alguien tiene que ponerle el daño, ¿sí? ¿Qué daño vale más? ¿Sí? Y lo voy a poner bien concreto. Una señora de 80 años o una chica de 3 años, por ejemplo. ¿Sí? A ese nivel va a haber que enseñarle ética, que es algo que mismo nosotros no podemos explicitar para estos algoritmos. Y ahí no sé si les recuerda, pero vamos con la siguiente pregunta acerca de esta película de ciencia ficción, en el cual el protagonista estaba enojado con los robots porque justamente en una escena él se mete a buscar una chica que se había metido dentro de un auto y la quería salvar, y entró un robot por arriba y lo salvó a él en vez de la chiquita. Y la razón por la que lo hizo es porque había una mayor probabilidad de supervivencia de él que de la chiquita. El autor, no el actor, sino el autor, es Isaac Asimov, que hace muchas historias de ciencia ficción. ¿Sí? Bien, cerrando un poco el tema, datos interesantes. Edmond de Bellamy se llama el primer cuadro desarrollado 100% por inteligencia artificial que fue vendido en una galería. Se pensaba vender por 10.000 libras y se vendió por algo así como 200 o 300.000 libras. ¿Sí?
hay un proceso muy interesante por cómo funciona esto, y también es similar al proceso en cómo se hace el famoso deepfake. Acá arriba estamos viendo a un actor que se llama Bill Maher y cómo se convierte en Al Pacino, ¿sí? Y acá abajo estamos viendo una escena de la película de Psicópata Americano, que la protagoniza Christian Bale, cuando en verdad parece que estamos viendo a Tom Cruise, ¿sí? Y se imaginan todas las implicancias que tiene esto a nivel social cuando se empieza a masificar, ¿no? Ya tuvimos un acontecimiento en Argentina que se hizo conocido hace unos años, y en el mundo hay otros que se están dando, ¿sí? Un tema interesante, simplemente lo voy a nombrar y ahí vamos a cerrar esta presentación para darle lugar a la espectacular entrevista que le van a hacer a Daniel, es el tema de la subjetividad, ¿sí? El algoritmo de por sí no tiene una opinión, pero los datos con los cuales se entrena y la forma de entrenar al algoritmo genera que el algoritmo tenga una opinión. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo un caso hace unos años en el cual una persona afroamericana le hizo un juicio a Google porque en uno de sus álbumes de fotos lo tituló Simios, en un álbum de su familia. Y esto tiene que ver con que temas de minorías, por ejemplo, en ese caso afroamericanos, cómo se van entrenando estas fotos, se entrenaron con mayor proporción en gente caucásica o blanca que en gente afroamericana. Y eso hace que tenga un mayor error en ese segmento de población. Un caso similar se dio con temas de asociación de fotos a lugares, de fotos de lugares a personas y género. Y cuando ponías una foto de una cocina, se asociaba a la mujer. ¿Por qué? Porque si vos miras todos los datos públicos que hay, fotos públicos que hay, la mayor proporción es de mujeres. Entonces, lo que hay que trabajar muy fuertemente con el desarrollo de estos algoritmos, y se llama una práctica de inteligencia artificial responsable, es cómo evitar que se genere esa subjetividad que existe en la historia. Porque si no, vamos a repetir la historia, ¿sí? Para cerrar, tratamos de atacar el tema de inteligencia artificial, explicar qué es y qué no es la inteligencia artificial y algunos mitos. Y algunos aprendizajes que tenemos de las industrias es, esto no se trata de empujar un algoritmo hacia adelante, como decía Inés, no se trata de hacer machine learning o una red neuronal, esto se trata de resolver una problemática. Entonces esto tiene que tirar de la problemática hacia la analítica. La analítica puede agregar muchísimo valor, pero el camino es al revés, se tira del problema, no se empuja una técnica, ¿sí? Porque si no el valor va a ser difícil de conseguirlo después. El otro punto es, parece que se necesitan muchos datos, una estructura muy importante, y esto me suena a la NASA. Bueno, no es tan así. Hay cosas muy chiquitas que se pueden ir haciendo camino a camino, paso a paso, y lo lindo de esto es que una vez que se entra en este mundo es evolutivo, con lo cual siempre la recomendación es empiecen ahora, empiecen a generar valor, y después van a ver que van a entrar en ese proceso evolutivo en el cual van a maximizar el valor de lo que tienen, ¿no? Y por último, esto no se trata de un perfil hipertécnico nada más, ¿sí? No se imaginen, hay perfiles muy interesantes que tienen mucho conocimiento técnico como ciencias de la computación, matemática, física, química, ingeniería en sistemas, pero cuando se combinan estos perfiles con perfiles híbridos, ¿sí? De economía, de ingenierías blandas, administración de empresas, marketing, etcétera, en equipos interdisciplinarios, es la clave que se está buscando hoy en toda empresa que trabaja con analítica, porque hay una separación entre la gente muy técnica y la gente de negocio, y se está buscando este puente, y este puente está en esos perfiles híbridos. Entonces hay que entender el contexto completo para poder maximizar el valor de esto. Y creo que nos pasamos un poquito de tiempo, así que no voy a seguir con el futuro. Muchísimas gracias, Bari. Muchísimas gracias, Inés. Creo que es súper interesante, y atándolo con la charla de la semana pasada, antes de pasar a la última parte de la charla de hoy, creo que vale la pena recalcar el concepto de la tecnología no es un fin en sí mismo. Si nosotros paralelizamos con cuando vamos a un médico, imagínense entrar a un consultorio y que el médico te dé un remedio en la mano. No es lo que queremos. Entonces, queremos explicar cuál es nuestra problemática y que nos den la mejor solución para esa problemática. Bueno, la inteligencia artificial, las tecnologías que comentaron recién Inés y Bari, son distintas soluciones que pueden tener siempre y cuando se sepa bien cuál es la problemática de negocio que se pone sobre la mesa. Por lo cual, ese es el concepto fundamental a tener en cuenta. La próxima parte de la charla de hoy tenemos a Daniel Parodi, el CEO y fundador de Bolt Motors, empresa
que hace soluciones de logística, me pareció espectacular, de capitales nacionales enteramente. Va a estar charlando junto con Agustín Skolnick de Protesolera Duya Joven, y me parece que es un caso espectacular, que cuando lo escuché me pareció interesantísimo de cómo han aplicado, han agregado conocimiento en algo que todos conocemos y es un auto. Así que Daniel, bienvenido, un gusto. Hola, gracias, muchas gracias, buenas tardes a todos. Excelente las presentaciones que estuvimos escuchando, tanto del INTI como la gente de Accenture. La verdad que aprendí un montón. Si les parece, y pasamos directamente a hacer una presentación media institucional de qué es Volt Motors, y después hablamos en particular cómo utilizamos la tecnología para traer a valor presente al uso del hombre. Volt Motors somos una tecnológica que viene a dar soluciones eficaces de logística de personas y cosas de la mano de la tecnología, como dije recién. Diseñamos, desarrollamos y producimos el primer vehículo 100% eléctricos en Argentina. Y aquí un poco de diferenciación con todo lo que entendemos por industria de producción de vehículos, que nosotros venimos del lado de la tecnología, tratando de proponer algún nivel de disrupción a la tradicional forma de producir vehículos hasta ahora. Decimos que tenemos ADN de aeroespacial, porque nuestros ingenieros empezaron haciendo misiles, Cóndor 1, Cóndor 2, Falda de Carmen en Argentina, por allá por la década del 80, que por cuestiones geopolíticas tuvieron que ser desandados esos proyectos, y estos ingenieros que los habíamos capacitado para trabajar en el aeroespacio, en este caso a nivel de misiles, quedaron con la propuesta de pensar en cómo sería la locomoción para adelante, la del futuro, y esto era en los años 80. Y trayendo valor presente todo lo que se hace para el espacio, que es cómo hago para optimizar el peso transportado con respecto al peso total, que es lo que en principio tenemos que optimizar cuando hablamos de aviones, cohetes y misiles, y por qué no aplicamos eso a nivel de vehículos de calle. Los vehículos de calle hoy pesan entre 1.500 y 2.000 kilos, generalmente para transportar menos de 100, que es una persona. Y ahí nuestros ingenieros en su momento decían, hay algo que está mal, debemos generar una disrupción, tenemos que mejorar la relación peso transportado con respecto a peso total, y eso tiene que ser eléctrico, por otro lado. Y de ahí surgió la semillita esta de Volt Motors, que hace 4 años dio a luz con Volt Motors, ya encauzado en generar este hito, que hace poquito, hace menos de un mes, hemos recibido la homologación por parte de producción y por parte del brazo técnico, que es el INTI, así que muchas gracias ahí a los funcionarios del INTI. Estamos listos para circular, dije, homologado. La verdad que a nosotros nos llenas el pecho de generar este hito para la Argentina, y nuestros ingenieros cordobeses, que son ingenieros aeroespaciales, ingenieros aeronáuticos, mecánicos, electricistas, electrónicos, es decir, somos una matriz automotriz argentina, que hace mucho que no tenemos. Creo que IME, Industria Metalúrgica del Estado, cuando hizo su rastrojero, en su momento desde FADEA, la ahora Fábrica Militar de Aviones, y luego de ahí tuvimos una sucesión de empresas internacionales, que son las terminales automotrices que conocemos hoy, que producen vehículos en su etapa final, acá donde ensamblamos lo que el conocimiento de sus casas matrices generan en sus lugares de origen. Así que estamos muy contentos desde Córdoba y para la Argentina por este hito. Nuestra visión, en este caso, es de una empresa de triple impacto, porque no solo vamos por lo económico, sino también que aplicamos para todos los conceptos medioambientales, sustentabilidad,
no me sale, fíjense, che, disculpen, de todos los medios ambientales, pero también vamos por lo social, vamos a enfermar menos a nuestra sociedad, vamos a incidir en mayor medida a que si hay ahorros queden con la gente y llevándolo de la mano a la ecomovilidad. Venimos a plantear estos nuevos paradigmas que decimos que reinventamos la forma de hacer vehículos. En realidad es parece como medio mucho. En realidad todas las tecnológicas que se están incursionando en movilidad eficiente o electromovilidad vienen a hacer eso. Volt Motors es una de ellas, que entran por la retaguardia generando una disrupción. Porque la industria de los vehículos viene repitiendo hace 100, 150 años, desde Henry Ford hasta estos momentos, una mejora evolutiva, si se quiere. Nunca hizo una disrupción diciendo tenemos que bajar los pesos, tenemos que ir a electromovilidad fuertemente, tenemos que cambiar los paradigmas con los que venimos trabajando. Bueno, las tecnológicas venimos haciendo eso, y entre ellos Volt Motors. Venimos a plantear que tenemos, como dije al principio, mejorar la relación de peso transportado con respecto al peso total, ponerle tecnología y utilizar la tecnología como medio para el fin último, que es la mejora de la relación medio ambiente-personas, la sustentabilidad y sostenibilidad en general. Esta es nuestra visión con futuro, le llamamos. Y aquí vamos a contarles un poquito cómo lo vemos. La primera columna ahí a la izquierda tenemos la situación actual, donde las familias tenemos un vehículo grande y un vehículo pequeño para todos los días, ¿no? El vehículo familiar y el vehículo para todos los días, o para nuestra parte de la familia más chica, donde tenemos costos de mantenimiento y combustibles importantes, si se quiere, con un costo total importante, y para un uso de larga y corta distancia, pero tenemos una afectación medioambiental y uso de la infraestructura vial sostenida y potente. Nuestra alternativa inteligente, que es la columna central, que es la que venimos a proponer, es, sigamos teniendo para largas distancias el vehículo grande, el vehículo de familia, para los fines de semana, pero para todos los días tenemos que ir a un vehículo más eficiente, a un vehículo donde a nivel del medio ambiente incidamos en menor medida, a nivel de la infraestructura vial de igual modo, y la diferencia empieza de la eficiencia de la electromovilidad y la disrupción del peso con respecto al tradicional, empieza a quedar en el bolsillo de cada una de las familias y los usuarios de este concepto que venimos a tratar de instalar y a tratar de evangelizar. Y en cercano futuro entendemos que la movilidad es eléctrica, es compartida, es con IoT también autónoma, y me falta un concepto que ya en la próxima placa lo vamos a ver. Finalmente vamos ahí a un mantenimiento y un costo de combustible y un costo total mucho más eficiente, pero utilizamos nuestros vehículos eficientes para urbano y periurbano, para después aplicar a las medianas y largas distancias vehículos más eficientes, llámese aviones, llámese tren de alta velocidad, o eventualmente Hyperloop, diría Elon Musk, o algún otro medio en ese sentido. Y ahí vamos a estar trabajando a nivel ambiental y a nivel de infraestructura vial en forma mucho más eficiente. Preparado para el futuro, eso, ahí está el cuarto término que no me recordaba. 100% eléctrico, 100% conectado, compartido y autónomo, listo para estar autónomo. Ahí explicito rápidamente, nuestros vehículos ya son 100% eléctricos, ya son 100% conectados vía IoT, Internet de las Cosas, tienen todas las facilidades para ser compartidos, porque están geoposicionados y todo lo demás, o sea que casi con el software que tenemos ya aplicaría para una solución compartido, y decimos que nuestros vehículos Volt Motors son autónomos ready, porque tenemos distintos sensores que, dependiendo el software entrenado, el programa entrenado que vamos a aplicar, donde no vamos a meternos en esta parte,
sino vamos a tomar terceras partes de los líderes que están trabajando fuertemente en ese sentido, ya podríamos tener vehículos argentinos autónomos a cortísimo plazo. Trabajamos en todos los trending topics de la tecnología, porque somos una tecnológica y tratamos de aplicar a esta solución la tecnología y democratizarla, si se quiere. Con Internet de las cosas, estamos comunicados con la nube todo el tiempo, el vehículo. Entonces vamos generando Big Data, podemos levantar muchas variables del vehículo y entonces podemos empezar a saber cuántos amperes está consumiendo los motores, con qué velocidad, qué tan buenos o no es conduciendo la persona que maneja, generar un scoring para dar datos al seguro y que nos bajen las alícuotas, cuánto tiempo está parado y cuánto tiempo se está utilizando, de esta manera estar más competitivo a los costos de seguro y todo ello. Y con toda esta gran Big Data que vamos generando, enviando información a la nube, metiéndole un layer, una capa de inteligencia artificial, como bien dijeron los chicos anteriores que me precedieron, ahí con sistemas expertos, conociendo que dependiendo de tal relación o tal variable comparada con otra y eventualmente suceda, podemos empezar a predecir alguna eventual anomalía que tuviéramos. Entonces, finalmente, nos vamos a comunicar con el vehículo para preparar una visita ante una potencial rotura, pero siempre en forma no predictiva en este caso, sino preventiva y predictiva, más profundo. Siguiendo con las tecnologías que estamos usando, realidad aumentada es otra de ellas, porque vamos en detrimento de la papelería, decimos que somos paperless, a propósito de la sostenibilidad de los recursos humanos, de recursos naturales, y básicamente con nuestro celular apuntando a los distintos lugares del auto y apretando los botones, nos va dando de qué se trata cada uno de los puntos que estamos queriendo saber. También aplicamos blockchain con smart contract para nuestra comercialización, que es en forma directa y un poco disruptiva también con respecto a las cadenas tradicionales de ventas y entregas de vehículos y postventa. Daniel, aprovecho acá y te hago una pregunta. Primero, bueno, hola a todos. Dale. Un placer Hola. estar acá compartiendo con ustedes estos paneles súper interesantes. Los chicos me hicieron viajar un poco a la facultad, que también soy ingeniera industrial, y ahora con el auto eléctrico, digamos, que es realmente la aplicación de todo esto que vinimos charlando. Un desafío que también me parece interesante que tienen ustedes es la integración, digamos, con toda la cadena de proveedores, ¿no? O sea, sé que tienen un desarrollo, digamos, de una app con el celular y por ahí el contacto con alguna telefónica para desarrollar eso, después, bueno, cómo cargo el auto, digamos, sí, el financiamiento, o sea, son un montón de desarrollos y contactos de proveedores que tienen que estar manejando, y quería ver que me contes un poquito acerca de esa experiencia, cómo lo planean. Sí. La verdad que venimos hace 4 años desarrollando toda esta tecnología y aplicándola para finalmente homologarla y presentar esta disrupción casi en todas las áreas, desde meter tanta tecnología, o sea, nosotros decimos que nuestro vehículo es una computadora con ruedas, hasta presentar las disrupciones en forma de producción que ya les voy a contar en los próximos pasos, y este tipo de conexión y desarrollar la cadena de proveedores y que queremos que sea cada vez más nacional en la medida de lo posible. Te cuento también que a esos niveles Volt Motor tiene una integración nacional del orden del 50 largos, más del 50%, y queremos que aún sea más. Para eso estamos dispuestos a atender a potenciales jugadores, proveedores que se acercan a nosotros y acuerdo mediante generar un programa que se llama Volt-R, donde abrimos nuestra ingeniería para tratar de integrar a nivel nacional la red de proveedores mayores que se pueda.
Hablaste también de la conexión del vehículo con la nube. Nuestros vehículos están conectados 100%, como lo dije recién. Volt Connect es una de las ofertas que tienes, donde en nuestro celular podemos tener geoposicionado nuestro vehículo, podemos tener un histograma de cómo está la batería, cómo se está cargando, cuánto tiene, cuánto le falta. Eventualmente estamos a 5 minutos de salir, ponete a 20 grados que ya salimos, y para buscar el punto de confort. También nuestros vehículos, aplicando tecnologías, trabajamos con tecnología de NFC, para abrir los vehículos que no tienen llaves. Utilizamos también la tecnología en ese sentido. Y acá viene una parte importante donde aplica para bajar a tierra todos estos conceptos de industria 4.0, y de robótica y de inteligencia artificial. Nuestra propuesta de producción, a diferencia de la industria tradicional, es poner en cada centro de demanda grande un hub de producción. De esta manera nosotros vamos a estar atendiendo a la zona de incumbencia en cada uno de los centros de demanda importante, estando cerca del customer, del cliente, y eventualmente haciendo el postventa desde el mismo hub de producción. Todo ello con Industria 4.0, que interactúa y estamos mandando conocimiento y sabiendo qué está pasando en cada uno de todos los puntos. Con este formato podemos estar generando la red de hubs en la Argentina y eventualmente en la región latinoamericana, poniendo conocimiento argentino y produciendo y ensamblando la última parte en el centro de consumo. Pero la parte importante, que es el conocimiento, siempre va a volver aquí. Esto que acabas de mencionar, Daniel, es súper interesante, y porque, digamos, promueve, digamos, el federalismo, que tan importante es en Argentina, y que está buenísimo poder impulsarlo, ¿no? De esta manera que tienen de producir. Claro, básicamente es bien interesante esto, porque vamos buscando también darle soluciones a las economías regionales, si se quiere. Estuvimos hablando con gente de Misiones el día de ayer, creo, donde ellos están con un programa de generar mano de obra de gente tecnológica, y están estudiando robótica, y hay más de 5.000 chicos que están generando. Y el grave problema que tienen este tipo de soluciones regionales es que si uno no le pone la salida laboral local, finalmente se van a las grandes urbes, y según los paradigmas que nos están planteando este tipo de pandemias, es lo que no debemos hacer. Entonces, ahí también venimos una solución de economía regional, de economía circular, si se quiere, también porque generamos el insumo, el producto, y también ofrecemos una solución para la demanda local. Bueno, estamos un poco jugados con los tiempos. Perdón, que te interrumpo, digamos, si querés terminar esto y te hago una última pregunta, así también dejamos abierto a... Básicamente, esto es lo que nos pregunta todo, y por qué debería comprar un vehículo eléctrico, o por qué esto es básicamente porque, aparte de ser verde, de ser sostenible, de ser tecnológico, hay un gran monto, una gran cantidad de dinero que queda como ahorro a la utilización a estas nuevas tecnologías, a estos vehículos livianos. Un vehículo tradicional, para hacer 2.100 kilómetros al mes, algo así de 70 kilómetros diarios, a los valores actuales, consumiríamos en la operación solamente 14.700 pesos. Con nuestros vehículos solo 1.300 pesos hacen falta para hacer la misma cantidad de kilómetros. Quiere decir que la diferencia es 90% menos del costo de operación. A esto se suman otros ahorros y beneficios. Ahorros de operación, ahorros de mantenimiento. Tenemos 250 partes móviles, muy diferentes a otros tipos de locomoción que conocemos hasta ahora, y se suman los incentivos que están empezando a salir a nivel fiscal. No pagan patente los vehículos
de Volt Motors ni ninguno de los eléctricos, y también ahí empiezan a haber tarifas diferenciadas de energía para este tipo de operación. Finalmente, nuestros vehículos hacen 100 kilómetros por el costo de un cafecito, y eso es imbatible, la diferencia queda en el bolsillo. Esta es nuestra oferta por ahora de las 3 líneas de productos, los Z1, los W1 y los E1, una línea de baja velocidad indoor, una línea de utilitarios para cargas livianas y el auto de calle con tecnología. Ahí vemos una pantalla de 16 pulgadas abajo a la derecha, muy, muy tecnológico. Esa es nuestra gama más alta. Bueno, esto es Volt Motors. Muchísimas gracias, la verdad que súper interesante porque, digamos, realmente, digamos, vemos un futuro acá y la aplicación de la inteligencia, digamos, artificial y todo esto de Industria 4.0 que venimos hablando y promoviendo. Así que la última pregunta mía, cortita, digo, ¿cuál es el mayor desafío que ven de acá para el futuro? La verdad que son muchos, tenemos que salir a evangelizar básicamente por qué un auto eléctrico, por qué sacar los miedos, el miedo a quedarme sin capacidad de autonomía. La primera pregunta es ¿qué autonomía tenemos? ¿Puedo irme a tal lado sin pensar en una locomoción urbana, que es el 80-90% del tiempo que es la que hacemos, y donde ahí es donde debemos trabajar inicialmente y ser muy, muy eficientes en ese sentido? Bueno, muchísimas gracias, y ahora le dejamos, le cedo la palabra a Diego, ¿no? Gracias, Agus. Y vamos a 2 preguntas muy cortas, una para el INTI y otra para Volt. Para el que estoy consolidando las preguntas que hay muchísimas preguntas. Para el INTI, a ver, tanto cuántos profesionales tiene INTI en Industria 4.0, como cuál es su punto de vista acerca de enfocar esa transformación en la industria del calzado, entendiendo su coyuntura. Creo que esta la va a tomar Marcelo, ¿no? El director operativo del INTI. Estás en mute, Marcelo. Rubén, bien. Ahí estás, ahí estás. Ahí estoy. Sí, sí. Bien. Te decía, Rubén al principio comentó, creo que muy claramente, cuál es el punto de vista del INTI al respecto. Nosotros, en el marco de los lineamientos estratégicos del Ministerio de Producción, digo, sobre las áreas prioritarias, tenemos un rumbo estratégico en temas de 4.0 y su rápida implementación. Nuestro diagnóstico coincide en buena parte con lo que comentaba Rubén sobre este trabajo de la UIA con el BID, respecto a cómo está segmentada la industria argentina respecto a la temática, y creo que es por demás evidente que esto demanda de herramientas y soluciones diferenciales para cada segmento, y en eso estamos trabajando. Digo, la gente que está ya avanzada en la incorporación de soluciones vinculadas con el paradigma 4.0 requieren de un nivel determinado de asistencia o de determinado nivel de herramientas. La gente que está considerando la posibilidad de suscribir al paradigma requiere de otro tipo de herramientas, y la gente que todavía no tiene ni idea de qué se trata esto requiere de otro tipo de herramientas y soluciones. Estamos trabajando en eso. Ahí es clave el rol que las cámaras tengan al respecto. Digo, en ese sentido, la pandemia nos ha jugado un poco en contra a la hora de acelerar el diálogo con cada sector, pero digo, el abordaje claramente tiene que ver más que nada con el estado de situación respecto al paradigma o a la transformación digital antes que con un abordaje sectorial. Eso quiero ser muy claro. El INTI tiene una herramienta muy poderosa que es su experiencia en tecnologías de gestión, digo, nuestra capacidad de diagnóstico, de entrar a la empresa y tener muy rápidamente un diagnóstico sobre el estado de situación en términos de oportunidades de mejora de proceso y de incorporación de soluciones tecnológicas para migrar en la dirección del nuevo paradigma. De manera que estamos muy pronto lanzando un par de iniciativas muy importantes con el Ministerio de Producción a este respecto. Creo que la clave, como solemos decir con Rubén, pasa por el rol del INTI a la hora de contribuir a cerrar la brecha digital. Digo,
claramente hay una falla de mercado en todo esto que tiene que ver con el lado de la demanda que no sabe, no quiere o no puede identificar sus necesidades, y el lado de la oferta que no tiene recursos disponibles para mandar, por ejemplo, un par de analistas funcionales a ver cuáles son las oportunidades de desarrollo de soluciones tecnológicas en las empresas. Así que el rol del INTI es clave en todo el país y en todos los sectores. Vamos por eso, con el calzado, pero también con el plástico, con los textiles, con la metalmecánica, con la electrónica, etc. Es importante también en todo esto mencionar que el INTI no es una fábrica de producción, el INTI es un articulador, es un diagnosticador, es un lugar de investigación y desarrollo, y que va a ser clave el rol de las empresas que están en el lado de la oferta, ¿no? Digo, las empresas de tecnología de Argentina y su situación respecto a las demandas de nuestras pymes por soluciones tecnológicas. Eso apunta un poco a lo que comentaba sobre el abordaje del INTI a lo sectorial, en materia de 4.0. Respecto a los recursos actuales del INTI en esta temática, quiero ser absolutamente enfático al respecto, y dejar muy en claro que el INTI fue un organismo devastado, que nosotros hace 6 meses que estamos en la gestión y conseguimos dar vuelta a una agenda que tenía por principal capítulo los cortes de la Avenida General Paz, para transformarla en una agenda productiva, articuladora y de generación de soluciones, especialmente en el marco de la pandemia. Entonces, no es casualidad que el INTI no haya tenido un desarrollo consistente con 4.0 y con otras tantas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo industrial del país. Digo, el INTI no tiene grandes recursos en materia de 4.0 actualmente, tiene una unidad que básicamente tiene capacidades de diagnóstico y de sensibilización, pero nos falta mucho trabajo en materia de adopción, de implementación y de generación de soluciones. Eso es parte del paradigma 4.0, del INTI 4.0 que decía Rubén, que es la dirección en la cual estamos trabajando. Hay un montón de trabajos muy valiosos que han realizado nuestros técnicos, que es sin dudas el principal activo del instituto, como por ejemplo todo el sistema de telemetría de la base Marambio, todo lo que comentaba Héctor relativo a lo que es el capítulo de metrología, pero nos hace falta mucha escala y mucha profundidad si es que queremos que el país avance definitivamente hacia un paradigma 4.0 como las economías más avanzadas, ¿no? En eso estamos. Muchísimas gracias, Marcelo. Y digo, no voy a poder hacerle las 7, 8 preguntas a Daniel, porque nos estamos pasadísimos de tiempo, pero hay realmente una inquietud y despertó un interés muy grande toda tu presentación, Daniel, en cuanto a generación de la energía necesaria para poder volcarse hacia Volt, cuáles son la infraestructura y qué necesitas, que los gobiernos, las organizaciones, el sector privado, cómo te puede ayudar a vos también, ¿no? ¿Dónde están los bloqueos? ¿Cómo contactarte? ¿Cuál es la autonomía? ¿Los precios? Bueno, creo que vale la pena después nosotros como Centro de Industria X articulemos y te hagamos llegar también estos contactos para ayudar. Para cerrar, agradecer a todas las personas, a Daniel, a Rubén, a Héctor, a Marcelo, a Agustina, a Juan Pablo, Inés, que han sido parte de la charla del día de hoy. Invitarlos a las próximas 2 semanas, a las próximas 2 charlas que vamos a tener. Vamos a estar charlando acerca de varias situaciones y cómo se han aplicado innovación en empresas que tienen que ver con UIA Joven, y después herramientas como para apalancarse, tanto en las pymes como empresas grandes, que tienen que ver, como por ejemplo es la utilización de la nube y todo lo que nos puede dar. Los esperamos y les agradecemos muchísimo a todos los que han participado, y tanto a los participantes como a los exponentes. Muchas gracias.